Torremolinos. Las primeras pruebas tangibles de la presencia humana en Torremolinos se remontan al periodo neolítico, unos 500 años antes de Cristo. Esta ubicación de los primeros asentamientos humanos se apoyan en el estudio de los numerosos restos de cráneos humanos, huesos, vasijas de arcilla, puntas de hachas y flechas en las sucesivas excavaciones realizadas en las importantes cuevas del Tesoro. La constitución calcárea del suelo ofrecía dos de las condiciones indispensables para favorecer el asentamiento de los primeros pobladores: refugio y exquisita agua. Los remolinos, aún sin toponimia propia, las primeras referencias no se tendrán hasta la época de dominio árabe, se convertirían en lugar de asentamiento romano, como lo atestiguan los restos de ánforas, pilas y de fábricas de salazones encontrados en las proximidades de las playas. De las 11 factorías de salazón que se tienen constancia que existieron, 3 estaban dentro del término actual de Torremolinos. Con la dominación árabe aparecerá una nueva industria que contribuiría a dar carta de naturaleza a Torremolinos: los molinos. Los árabes supieron aprovechar el tesoro acuífero y el gran cauce que arrancaba desde la sierra hasta la playa, y a lo largo del cual se llegaron a construir hasta 19 molinos. Para su funcionamiento dependía si recibía la fuerza motriz directamente del arrastre del cauce, caso este en que las paletas eran planas. Uno de sus molinos, el de Inca del siglo XV, restaurado, da nombre al extraordinario jardín botánico inaugurado hace unos años. Está compuesto por más de 500 ejemplares de especie arbórea, una gran variedad de plantas, cascadas, miradores, fuentes. Es todo un vergel. Oleadas de invasores desde el norte de África propiciaron hacia el año 1300, y ya bajo dominio de la dinastía nazarí, siglo XII al XV, la construcción de una torre de defensa situada al final de la calle San Miguel. Esta torre, que en las ordenanzas de 1497 figuraba ya como Torre de los Molinos, completó la composición del nombre de Torremolinos. En 1502 pasó a ser gobernado por Málaga con el nombre de Torre de Pimentel, en reconocimiento a Rodrigo Pimentel, conde de Benavente, a quien los reyes católicos otorgaron parte de estas fértiles tierras por su colaboración y contribución con hombres, caballos y pertrechos en la toma de Málaga. Bien, y aquí estamos, queridos televidentes, realizando un nuevo documental, en este caso, sobre un pueblo que fue barriada y es un pueblo muy querido para nosotros, para Miguel Pinto, productor de estos documentales, y quien os habla, Cristóbal Salazar. Un documental sobre Torremolinos. Se han hecho tantos documentales, se han visto tantas cosas, sobre todo bellas y hermosas, de este lugar, que nosotros vamos a intentar que siga saliendo en pantalla esos grandes logros que Torremolinos tiene, que es tan conocido en el turismo mundial como si hablamos de las pirámides de Egipto, por poner un ejemplo. Y mira por dónde vamos a hablar con un ratito con un torremolinense, no nacido, pero que sí es de Torremolinos tanto como la calle San Miguel. ¿Cuándo aparece por Torremolinos? Pues aparezco el 14 de noviembre del año 1944. Ya ha llovido. Ha llovido algo y vemos que ya ha hecho sol, ya ha hecho sol, las dos cosas. Y Rodrigo, ¿y dónde naciste?
Pues yo nací en Churriana, en los Portales del Popo. Ahí nací en la casa de una tía mía. Ajá. Después nos fuimos a la calle La Vega, a la casa que hoy es de Enrique de la Cooperativa, como le dice. Exactamente. Y de allí nos fuimos a la calle Pedro Blanquilla, lo que era el juzgado, y fue el último domicilio que tuvimos cuando nos vinimos a Torremolinos. Yo, precisamente, que vivía en la calle San Fernando, no, la amistad nos viene de casi andaba en gata. Nos viene casi de que nacimos. Porque allí en el patio había una especie de parra, y en los hierros Pepe de Jesús El Pepillo hacía de Jesús, diablura. mi gran amigo Pepe. Si hubiese sido Pepe Torres, Pepe de Jesús, hubiese sido en nuestros tiempos ganar alguna olimpiada, alguna medalla. Eso ¿Qué ha sido atleta era? un atleta no visto, porque No visto. es que era, y corriendo en gata, como tú Ya recuerdas, era ya era no va más. increíble. Rodrigo, ¿y más o menos con qué fecha aparece en Torremolinos y te vienes con la familia? Bueno, pues como te digo, ¿Con qué edad? Más mejor. me vine con 9 años. Con 9 años. Con 9 años y ya han pasado algunos días. Es decir, que en el 40 y tanto, 46, Torremolinos, y eso es lo que nos interesa sobre todo a nosotros, Torremolinos en esa fecha sería lo que vemos en fotografías antiguas, una calle San Miguel. En San Miguel, un poquito del Calvario, un poquito del Bajondillo, muy poco, y otro poquito de la Garihuela, y ya está. Porque Montemar, que era el boom, existía solamente el remo y la casa de Doña Carlota, el cortillo de Cucazorra, que se llamaba. Así que todo eso es lo que había. Rodrigo, en aquel tiempo, ¿recuerda cuál podría ser el primer restaurante y también el primer hotel de Torremolinos? Bueno, el primer hotel fue La Roca, que lo regenteaba el padre de nuestro buen amigo Enrique Bolín. Y después un restaurante que hubo un poco más famoso, que era el Florida, que después se transformó como en una especie de una pensión domingo. Un señor que regenteaba antes el Bar Jerez y después se pasó al Hotel Florida. Rodrigo, ¿podríamos decir que en aquellos años es muy importante volver a esa fecha, 1946, la posguerra? ¿Podríamos decir que en el Bajondillo vivían familias pescadoras? Sí, hombre, el Bajondillo vivía una persona muy ligada a Churriana, porque era churrianero, que era un hermano de la Agüita, vamos a decirlo así para que la gente nos entienda, porque si decimos Fernández, pues digo, bueno, Fernández, ¿quién era? Pues Fernández Benítez, que es como se llamaba la Agüita, Juan Fernández Benítez, tenía un hermano en el Bajondillo y ahí vivió de la pesca. Después la hija siguió con el tema, hoy es la pensión Micaela. Anda ya. Así que, sí, así Micaela hoy. La hija, Rodrigo, y perdona, será prima de Juan Lagüita, nuestro amigo. De Juan Lagüita, de Juan Fernández Rodán. Para que la gente coja un poquito el tema. Qué guay. Así que, Rodrigo, hay digamos, 3 puntos clave. Hemos mencionado el Bajondillo. En la calle San Miguel vivía la gente ya un poco más de comercio. Bueno, en la calle San Miguel había unos cuantos comercios. Una tienda de comestibles, que era la de los Romeros, Concepción. Había una tienda de tejido, que era de Victoria Ávila. Estaba la carnicería de Emilio, que era hermano de nuestro carnicero de Churriana, de Pepe. Y más para abajo, pues punto y coma. Y en la calle Hoyo, el de las tortas. Y vaya. ¿Sigue aún hoy en día lo de las tortas? Sí, muy sigue, famosa de Torremolinos. Sí, eso sigue, eso lo compró los hijos de Cristóbal, se lo vendieron a un muchacho de ahí, de Torremolinos, y pues la sigue explotando con la TTT de Torremolinos. Ajá. Típicas tortas de Torremolinos. Las 3T. Fíjate. Y nos vamos un poco más hacia el Calvario, entonces sería también unas calles pequeñas. ¿Y allí quién vivía? ¿Los que estaban ya en los molinos, los manantiales? Bueno, en la parte alta del Calvario, que yo recuerdo, vivían el que tenía ganado, cabra, algunos que tenían algunas vacas, los labradores de la zona,
y para usted contar, una tienda que era la de Dolores de la Santaella, que les decía. Santaella era el marido, pero ella era Dolores, la que hacía las cuentas con las redondelas y las cruces y las comas. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Rodrigo, hay algo que me gustaría comentarte para que nos explique sobre los manantiales del agua de Torremolinos, que ha sido muy famoso incluso cuando los Reyes Católicos, desde toda la vida, incluso Torremolinos muy pequeñito, surtía de agua a Málaga. ¿Hay algunos datos, aparte de la importancia que tú creas que tiene que nos comente? ¿Hay algunos datos sobre cosas ocurridas en los manantiales? Bueno, pues mira, Cristóbal, referente a esto, hay cosas curiosísimas. Los manantiales eran la fuente de abastecimiento a la ciudad de Málaga, independientemente de Torremolinos. Torremolinos se abastecía solo del manantial de San José, porque entonces Torremolinos tendría unas 4.000 personas. Y el resto del agua pues iba a Málaga, a abastecer a Málaga. Los manantiales en esa fecha que estamos hablando, te estoy hablando desde que yo empecé a controlar esto, que fue en el año 1952, pues daban un total de 22.367 metros cúbicos. Eso según la pluviometría que por aquel año había. Hay años que daba más. Esto que yo te digo es la media del año. Hay años que daba más, te refieres a que llovía más. A que llovía más. Ajá. Por ejemplo, en este año de este 52, pues llovieron 418,8 litros por metro cuadrado. Eso es prácticamente lo que ha llovido este año. Claro, en muy este poco, año que estamos ahora mismo. muy poco. Después tenemos unos años muy buenos sobre esto, que los manantiales llegaron a dar unos caudales sobrepasadísimos, una cosa ya fuera de lugar. Por ejemplo, te voy a dar una cifra más o menos. En el año 69 hubo una pluviometría en Málaga de 1.049 litros por metro cuadrado. Esto repercutía enormemente en lo que sería al año siguiente la riqueza de los manantiales. Ya empezaron, hubo 2 o 3 años muy buenos. El año siguiente, el año 70, llovieron 906 litros por metro cuadrado. Y los manantiales daban 30.770 metros cúbicos. Y me has comentado algo, sin el micrófono abierto, que a nuestros televidentes les interesará. Los manantiales, igual que han tenido grandes crecidas de agua, ¿han tenido grandes bajadas? Esto es la tierra, la montaña más esponjosa que hay ahora mismo, diremos, en toda España. Porque una gota de agua que cae, una gota que queda. No va porque las características la absorbe para ella. La absorbe todas. Pero si tú coges ese acuífero, lo sobreexplota, que es lo que ha ocurrido con él, tanto Mijas, Benalmádena, Alaurín, Coín, todo eso han sacado el agua de ahí. Entonces es lógico que ese acuífero se haya venido a cero. Esto ocurrió a cero pues en el año 84. ¿86? 84. No, perdón. 86 me has comentado antes. Sí, perdona, Cristóbal. 1800. En 1986. ¿Se quedaron cuántos manantiales? Pues se quedaron San José, Pellejera, Inca y Abercón del Rey a cero. Aunque llovió y todo. Aunque llovieron, ese año llovió 355 litros. Ajá. Rodrigo, también hay al final de la calle San Miguel, donde está la iglesia o ermita de San Miguel en sus tiempos, hay una torre. La torre, pero una torre, aunque esté restaurada, pero es auténtica de aquel tiempo. Es famosa, ¿verdad? Es famosa. Eso tiene un dilema muy grande, esa torre. Esa torre tiene mucha historia, porque resulta de que yo conozco a familias que tienen escrituras de esa torre. ¿Sí? Que es propiedad de ellos. ¿Ah, sí? Sí, los Barrios Nuevos de Torremolinos, no los Barrios Nuevos Bolín. Eso tiene... es que eso está dentro de su casa, esa torre, aunque sea patrimonio artístico, patrimonio de la humanidad, como queramos llamarle hoy. También tenemos, Rodrigo, en la antigüedad, y yo creo que, a ver si nos lo puede explicar,
hay una casa que se llamó en su tiempo Casa del Inglés porque era de un inglés y es posiblemente el Hotel de la Roca, ¿se refiere anterior? No, ese es Santa Clara. Santa Clara. El Hotel Castillo de Santa Clara, Ah, amigo. ese es lo que era del inglés, el Ajá. inglés de la peseta, que todo el que iba a pedirle algo, pues le daba una peseta. ¿Sí? Sí, era ¿En un aquel hombre- tiempo? En aquel tiempo una peseta era mucho dinero. Y le pusieron el inglés de la peseta. Y tiene, ya te digo, muchas cositas. El inglés es un hombre que en Torremolinos pues tiene un auge grande porque fue los primeros turistas que llegaron de Gibraltar, los trajo ahí a su casa. Ahí. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Dentro de la fiesta de San Miguel, sobre la romería, una de las más importantes de Andalucía, ¿verdad? Mira, de la romería yo te puedo hablar mucho. Tanto Creo que le he tocado el punto a Rodrigo porque le ha dado una satisfacción como respirando. A veces me pregunta, a veces la me pregunta. romería yo la he organizado casi durante 20 años. Desde ir a buscar una carreta a La Vega, o a un cortijo, por compromiso al dueño, dársela a una persona que la arregle por compromiso. Así, oye, tú ahora, hombre, pero que tú eres amigo mío y tú me vas a hacer ese feo de no arreglarme la carreta, hasta ese. Ahí colaboramos mucho Miguel Cabrera, y que también estaba en la junta de fiesta. Sí. Hicimos la romería y empezamos a organizar las romerías de San Miguel, que hoy ya es Mundialmente conocida. hoy, ¿De dónde para sale? Para mí, La mejor. estamos hablando de como romería Sí. local, Sí, sí. no una multitudinaria. Quizá la más importante de Andalucía. Exactamente, por Sí, ahí sí, estoy. Sí, porque ya ahí van entre 70 y 80 vehículos. Rodrigo, Oiga. algo que lleva mucho o tiene mucho que ver con el bajo de la romería y de la feria de San Miguel de Torremolinos es me parece que era el mandado Peña Los Romeros. ¿Cómo La es? Peña Los Romeros. La Peña Los Romeros nace más o menos sobre la fecha en que se resucita un poco la romería. Entonces ellos salieron porque hacían sus carretas y demás como participación. Después, una vez que ya eso se fomenta y esa peña se organiza, ese grupo de personas se organiza, crearon la Peña Los Romeros. Oye, y ahí todavía al frente de la misma la presidenta, que es el Pepi Monte. Pepi Monte, Pepi Monte. increíble. Pues Ahí felicidades está. porque hay combustible. Pepi Es una buena persona, es una luchadora. yo la trato mucho Una porque, luchadora nata de por Torremolinos. y sus porque cosas. estamos en otro campo también, estamos los dos. Ajá. Concretamente en la cofradía. La cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno. También servicio militar un poco antes, pero yo lo conocí, cantaba muy bien e incluso formó una pastoral, me parece que por aquellos tiempos. Vivía en el Calvario, Antonio Díaz, ¿es posible? Antonio Díaz Ramos. ¿Es posible? Es posible. Y qué vive. bien cantaba o canta. Cantaba y canta, todavía canta algunas cosillas. Canta todavía. Canta algunas Pues un cosillas. saludo para mi amigo Antonio. Que Hombre, sí, por no te servicio preocupes militar. que yo se lo voy a dar de tu parte. Sí, hombre. En el momento que lo vea. Es medio familia de la familia nuestra. Porque la Ajá, mujer ajá. es prima de mi mujer. Ajá. Así que Rodrigo, gente, diríamos gente típica. ¿Es posible que uno de los más famosos, incluso a nivel del mundo entero, es posible que fuese quién? el Titi. Tú ves. El Titi. No te quería yo Román Troncoso Rueda. quitar. Román Troncoso Rueda. ¿Vive todavía? No, murió. Falleció. Murió hace poco. Yo tuve en uno de los programas nuestros de la feria, el que hace la Peña Flamenca, en la que soy miembro de ella, pues le escribí un apartadito porque el Titi se merecía eso y más. Sí, no, Y además de eso tiene su calle en Torremolinos. tiene su calle. Tiene su calle justo donde está el Bala Ponderosa. Ahí está, hay un pasaje que es el pasaje de Román Troncoso Rueda, el Titi. El Titi. Así que Otro personaje que yo lo recuerdo esta vez, o en el apartado, en este caso, del mundo de las artes, del toreo en este caso, que fue junto con la salida del cordobés, fue un boom. el Baldomero. Baldomero, Martín Terremoto. Yo le vi varias corridas con el cordobés y era increíble cómo lo apabullaba al cordobés. Tuvo un momento increíble el Baldomero, en los toros. Baldomero tuvo una época de ser un novillero puntero. Lo estuvo llevando El Gran Recondo. José María Recondo, que claro. el pobre ha muerto también ya. Ha muerto también. Ajá. Pues lo que le ocurría al Baldomero, que empezó a meterse tanto en el toro,
que no sentía cosas peligrosas, hasta que un toro en una corrida de toros lo pinchó, y entonces ya le vino un poquillo la debacle. En vez de responder, digamos, para arriba, se vino abajo. Pero fue una revolución el toreo. Revolución el toreo en aquellos años, entre los dos los revolucionarios. Recuerdo que veía yo a Baldomero y allí en la Malagueta, y decía alguna gente, ojalá no mate bien. Y digo, ¿por qué? Dice, porque ahora se pone de rodillas con un descaballo muy chiquitito y no veas cómo descaballa el tío. Fue un recuerdo para esta gente de Torremolinos, que de alguna manera... Fue una figura entrañable y un hombre bastante... Rodrigo, lo mismo que ahora, en aquel tiempo el transporte de los burros areneros por la cuesta Bandillo para arriba, llevando arena a las obras que se hacían. Las obras que se hacían en Torremolinos se suministraban con áridos del mar, tanto de chino o grava, como se le denomina, o arena. También, como es lógico, te acordarás de la gran nevada que hubo, como en 1954, como en Churriana pasó, y todos estos pueblos de la provincia. Y en el año hubo esa, y en el 59 hubo otra. Unos granizadas que cayeron justo en los manantiales, y fue el pan triste también. En el libro este que yo tengo por aquí, pues hay una foto de los granizos del pan triste. Bien, lo dicho, amigo Rodrigo, o nuestro contertulio Rodrigo Pérez Moyano, nacido en Churriana, pero afincado en Torremolinos, en un pueblo extraordinario. Y no te hemos querido preguntar por el Torremolino actual, porque esto está palpable. Nos interesaba mucho el Torremolino de aquel entonces, para la gente joven que hoy nos vea o estos días ven estos documentales, sepan el cambio tan grande que para bien ha recibido. Nos ha recibido en tu casa. Estamos contentos y felices de habernos vuelto a encontrar. Ya hacía años que no hablábamos largo y tendido como ahora. Y ojalá que ese libro extraordinario sobre los manantiales de Torremolinos vea muy pronto la luz. Y a ti, querido televidente, emplazarte para que siga viendo nuestros documentales, porque hacemos los que podemos, y en este caso hemos pasado de los pueblos del Guadalhorce a lo de la Sierra de las Nieves, y ahora en especial a Torremolinos, nuestro vecino pueblo de Torremolinos, porque la verdad es que le debíamos a alguien en particular un homenaje, y lo estamos intentando hacer realizar y poner todo el cariño del mundo. Tras la reconquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos, la toma de Málaga en 1487, comienza una etapa de grandes transformaciones sociales y económicas, de la que se beneficia la capital malagueña y su provincia, también Torremolinos. El 30 de junio de 1924, argumentados en las grandes deudas contraídas con el Tesoro, 252.288 pesetas, y la pequeña cantidad de 513 pesetas que figuraba en la caja del ayuntamiento, solicita la anexión a Málaga como barriada. Su último alcalde fue don Miguel Fernández Alcauza. 64 años más tarde, Torremolinos volvería de nuevo a ser pueblo y a tener en la persona de don Miguel Escalona Quesada su nuevo alcalde. Uno de los personajes que más gratos recuerdos dejaron en este lugar fue Sir George Lagworthy, conocido cariñosamente como el señorito inglés o el inglés de la peseta, porque socorría a los necesitados, acudía a la cabecera de los enfermos y, por si fuera poco, además a los vecinos que se acercaban a la puerta de su finca les daba una peseta de plata, que en aquel entonces significaba la comida diaria de toda una familia. Fue precisamente este inglés, el de la peseta, en que en 1930 convirtió su finca de Santa Clara en residencia para extranjeros, logrando de esta manera poner la primera piedra de lo que hoy es el talismán turístico por excelencia de nuestro país, siendo en la actualidad
este municipio uno de los pueblos más prósperos de la provincia malagueña y su nombre, Torremolinos, el santo y seña del turismo mundial. El escudo de Torremolinos es rectangular y octogonal, de azul, un molino al natural y una torre derruida de piedra con una rueda de molino apoyada a sus muros, con el mar azul al fondo, montado de un sol de oro, bordura de plata con la leyenda en letras de sable. El entrañable y típico barrio de La Carihuela está situado al oeste de Torremolinos. Antiguamente fue un original barrio de pescadores formado por un gran número de familias que se asentaron entre el mar y los cañaverales. Hoy en día, La Carihuela es una de las playas más hermosas del litoral. Se cree que su nombre podría traducirse en aldea de pescadores, y bien otros lo atribuyen a que el arenal estaba cubierto de parihuela, artilugio heredero del arte de la pesca desarrollado por el reino tartesio. La Carihuela posee un magnífico paseo marítimo ampliado recientemente con el de Torremolinos, que nos permite ir desde el puerto deportivo de Benalmádena hasta Los Álamos, límite con Málaga capital. De su gastronomía destacamos sobre todo los pescaditos, exquisitos platos marineros que prepara con un toque muy especial los diferentes restaurantes de este lugar y que por su tipismo aún nos parece más sabroso si los degustamos en los populares y entrañables chiringuitos, denominación de origen acuñada por La Carihuela en el año 1960. También son típicos las coquinas, paellas, sopas de marisco, el pescado a la sal, los espetos de sardinas y el gazpacho, realizado con ingredientes de nuestra tierra. Bien, pues continuamos con el documental de Torremolinos. En este caso nos hemos trasladado a lo que bien podría ser dentro de Torremolinos Pueblo la joya de la corona de este pueblo próspero y extraordinario, famoso en el mundo entero del turismo. En este caso es La Carihuela, un barrio de pescadores, un barrio torremolinense, un barrio con un sabor marinero incomparable. Y mira por dónde nos hemos encontrado con un gran amigo que no lo sabemos su nombre, Rafael Palomo Medina, pero él nos va a decir dónde nació y si no nació aquí, dónde nació y con qué edad o sobre qué fecha se vino a La Carihuela, este extraordinario lugar torremolinense. Rafael, buenas tardes. Muy buenas. ¿Naciste aquí en La Carihuela? No. Yo nací en Arroyo de la Miel, que es un barrio de Benalmádena. Exactamente. Entonces hemos sido 8 hermanos y nos hemos criado en La Torre, una finca que le llamaban La Torre, que eso está a donde está el Puerto Príncipe de Benalmádena. Ahí había 9 fanegas de tierra que mi padre la cogió en renta. Cuando en el año 35, que todavía no había estallado el movimiento, yo tenía 9 años, y mi padre cogió esas tierras y lo que pasa, allí metió cabras, metió vacas, metió guarros, cerdos diríamos, ¿no? Y cada uno de los mayores nos dedicó a una cosa. A mí me enseñó a ordeñar las cabras. Ajá. Rafael, Sí. y perdona, ¿de ahí pasaste a La Carihuela? No, ¿A dónde fuiste a parar? de ahí ya pasamos a Churriana. ¿A dónde? A Churriana, ¿Una barriada de Málaga? una barriada de Málaga. ¿Pero y eso? Esto porque resulta de que mi padre era un palomo que hacía un nido aquí y al poco tiempo lo trasladaba al otro lado. Haciendo honor a su apellido, que no era apodo, sino Exactamente, apellido. apellido. Entonces, en el año 40 y más,
año 40 más, empezaron a dar las tierras de colonización. Entonces mi padre solicitó las tierras y por tener 8 hijos le dieron 8 franjas de tierra en la Vega de Churriana. Ajá. Entonces yo ya tenía 18 años, metido en 20 años, en 19 años. ¿Y dónde vivíais, Rafael? ¿En La Vivíamos Vega? No, vivíamos en Churriana, calle Buenavista número 3. ¿En la calle Buenavista? En la calle Buenavista. Una de las calles más bonitas de Churriana. Bueno, era muy pendiente, pero... mira, muy típica. Sí, muy típica. Entonces por allí, pues, vivíamos allí. Y allí tenía esa casa, unas cuevas, donde habían vacas, becerros, las cabras, en fin. Yo de muchacho había tenido una pequeña novia de pueblo, ¿no? Así pequeña novia. Lo de pequeña novia no por la estatura, sino por el tiempo. Por el tiempo. Yo tenía 16 años entonces, y ella tenía 14 o 13. Pero está. Pero lo que pasa, yo ya me fui a Churriana, y se perdió la cosa. Y en el año 49 yo me licencié. Y empecé yo a cavilar a aquellas chicas que yo conocí allá en los años 38 y 40. ¡Qué bárbaro! Me estuvo recordando. ¿Y te acordaba todavía del nombre sí, incluso? Hombre, Remedios Carmona Vergara. Me acuerdo perfectamente y era una de las maravillas más. ¿Y de dónde era esa chica? De aquí, enfrente de esa casa, ahí se ha criado. Enfrente de mi casa. ¿Aquí en la Carihuela? Aquí en la Carihuela. Esa hija de Antonio Carmona. Y entonces, Rafael, ¿eso te motiva a hacerte novio de ella y te vienes a vivir a la Carihuela? Bueno, yo... Para aligerar un poco la cosa. Bueno, para aligerar un poco la cosa. Yo me hago novio de ella. Como yo soy lechero, pues entonces me hago un reparto de leche en Torremolinos. Ah, amigo. Vengo a ver mi novia y de camino reparto mi leche. Ah, amigo. Y todos los días me voy, todos los días me vengo. Total, aquí llegamos hasta el año 53. A los 3 años de yo hablarle a ella, ya contraímos matrimonio. Ajá. Y nos fuimos a vivir a calle El Burto. Aquí en la Carihuela. En la Carihuela. Al número ¿Y 44. ¿Sobre qué fecha dice? En el 53. Hace 54 años. Exactamente. Nos interesa mucho saber cómo encontraste cuando ya te quedas aquí a vivir para siempre. ¿Cómo era la Carihuela? El oleaje, el paseo marítimo, las calles. Bueno, ya en ese tiempo que yo me vine, ya estaba un poco floreando, ya un poco la perdí. Ya iba. Pero cuando la Carihuela era una Carihuela perdida, del mapa, diríamos, porque esto era un barrio de marineros. Entonces aquí lo que se le temía era a las olas del mar. Cuando se les hinchaban las narices, aquí no había quien parara. ¿Y eso? Eso que venía en la ola y se tiraba hasta meses levante metido. Y aquí, lo que había aquí en la Carihuela, se tenían que ir al campo a buscar porque aquí no había nada que comer. ¡Qué bárbaro! Ahora, era un pueblo tan divino que todo lo que venía aquí se vendía. Habiendo pescado, porque aquí salían antiguamente unas coparras de jureles y boquerones, que eso era espantoso. Aquí había unos señores que le llamaban los porborillas. Ah, amigo, me suena. Que tenían 2 camiones. Muy antiguo de aquí, familia Muy antigua. Sí, muy antigua. Y resulta de que ellos, cuando las barcas cogían los matacazos de pescado, ellos los transportaban a Málaga. Y aquí había mucha vida. Y era este pueblo un muzo corrido para el mundo. Aquí llegaba cualquiera y aquí se quedaba. Rafael, era más o menos una calle y lo que es el oleaje, digamos, paralelo lo es horizontal. Una calle. Aquí no veía nada más que la calle principal de punta acá, porque está dividida, calle El Burto, calle El Carmen, calle San Ginés, calle Chiriba. Eso ya está dividido en varias... Calle Chiriba, otra familia de aquí, de la Exactamente, sí. La calle del Carmen, digamos, paralelo al oleaje, allí... No. ¿has comentado que algunas barcas llegaban? No, ahí no había nada más que la playa. Ahí no había... Nada. Paseo marítimo ninguno. Nada. El paseo marítimo se hizo allá por los años 70 y tanto. Se hizo el paseo marítimo. Que entonces ya fue cuando ya empezó ya la Carihuela a funcionar un poquito.
Rafael, volviendo al pasado, los años 50, cuando en aquel tiempo en la Carihuela, que ya te sitúa, ¿recuerda el primer restaurante, el nombre y el primer hotel? El primer hotel que había aquí en la Carihuela era el de Carlota Alessandri. Sí, en Montemar. Montemar. Exactamente. Ese es el primer hotel. Que la avenida esa se llama Doña Carlota Alessandri. Exactamente. ¿Por qué tiene aquí el pescado tan buen sabor? En vez de pescar los pescaditos. Los pescaditos. Es que se llama el barrio de los pescaditos, la Carihuela, los pescaditos. Todo el mundo llama los pescaditos. Yo no soy muy pescado. No, yo no soy muy pescado. A mí el pescado me va un poquito, no. Pero aquí la gente, este fama y este hall, le ha traído el pescadito. Sí. Se sigue incluso tirando la gente del copo, de la playa. No, ¿qué va? ¿Ya se ha perdido eso? Eso ya se perdió. He visto a la Carihuela, me encanta la Carihuela, guardo recuerdos bonitos de ella y de Torremolinos, porque yo incluso estuve trabajando en la obra unos pocos de años y trabajé aquí en Torremolinos. Y encontrarnos con Rodrigo en Torremolinos y contigo aquí ha sido todo un placer. Te deseamos lo mejor en este lugar tan entrañable y tan popular de la Carihuela. Pues muchas gracias, aquí me tenéis para cualquier día que queréis saber algo de más antiguo todavía, pues puedo seguir contando. Hoy en día, en la zona de la calle Los Perros, hay algunas construcciones de finales del siglo XIX y principios del XX. Pequeñas habitaciones que han tenido que ir reconstruyéndose por su deterioro a lo largo del tiempo. Al ser la arena de la playa, uno de los componentes del adobe que un día sirvió para levantar estas edificaciones. En el segundo cuarto del siglo pasado, la Carihuela llegó a contar con una nutrida flota pesquera de casi 40 embarcaciones, dedicada a la pesca de la sardina, entre otras especies. Torremolinos, desde hace años, es un paisaje urbano variopinto, que se asoma a grandes playas medio ocultas por todo tipo de construcciones turísticas, motivado por la evolución y el progreso, siendo precisamente su popular calle de San Miguel la visita obligada de cuantos turistas pasan por este centro mundial de ocio y descanso. En esta calle peatonal se encuentran una línea continua de comercios y tiendas de todo tipo que ofrecen al visitante desde los productos típicos del municipio hasta los conocidos souvenirs de todo centro turístico internacional de primer orden. Dada la importancia del cada vez más importante turismo de reuniones, Torremolinos cuenta con un palacio de congresos situado en las afueras de su casco urbano, en el que tiene lugar habitualmente eventos de importancia internacional. Bajondillo, este núcleo urbano, primer lugar de asentamiento humano en la Edad de Piedra, se constituía de dos sectores sociales bien diferenciados en su función de actividad. Por un lado estaban los pescadores y por el otro los molineros. En la actual calle Bajondillo predominaban los pescadores, mientras que los otros se agrupaba en torno a los molinos, industria de la que dependía. El barrio entrañable del Calvario conserva todo el ambiente tradicional de Torremolinos. En esta zona se concentran las tiendas de comestibles, pensiones y bares más típicos de la población. El Calvario era un lugar de residencia de familia dedicado a la actividad ganadera, la labor de pequeñas parcelas agrícolas y de jornaleros que se desplazaban hasta la Vega de Churriana. A lo largo de los años, unas calles han cambiado mucho, otras no tanto. De todas maneras, los cambios han sido lógicos, debido a su importantísima aportación a nivel mundial
al fenómeno de ocio y descanso, conocido con el nombre de turismo, al que ha aportado toda la armonía y la belleza que la naturaleza generosamente en su día le dio. Pisos de San Miguel, o Pisos del Cura, como popularmente son conocidos. En ellos nos encontramos un jardín hecho de bellas macetas. Concha Salgado Ruiz, su jardinera, nos comenta su vivencia de él. Echan unas flores, una rosa blanca, Ajá. muy bonita. Y esto le llaman la corona del Señor, las espinas del Señor. ¿Ves? Porque tiene muchísimas espinas. Este es el cilindro que me han regalado. ¿Eh? Que las vecinas traen flores en vez de quitarlas. Sí, sí. Y hay que ver la cosa que no se meten No se mete. la juventud que no se mete en... No, Lo- esto tú ves que ahora mismo no tiene flores, esto ves, pero esto le dicen el manto de la Virgen. Ajá. ¿Vale? Ah, tiene aquí una poquita. Sí, tiene aquí Ajá. de esto. Esto se pone todo blanco. Ajá. ¿Vale? Esto es muy bonito, pero luego Esto si es muy esto se bonito. mantuviera... Esto va a tener cosas. Y no está muy bonito este año. Mira qué rosajilla es más bonita. Y el Ajá. lecho que es que mira la altura que tiene. Mira la altura que tiene el lecho. La altura mía. Sí. Ahí. ¿Y esto para regarla cómo se la baña usted? Pues el ayuntamiento me tiene dado una rejilla Ajá. y yo pongo una goma. Ah, ya tiene un poquito de... Pedro tiene... No, es que yo se lo dije, digo, mira, yo tengo macetas, dice, no te importa, tú quieres tierra o quieres planta, yo te llevo. Pero está muy bien. Dice, pero, y te doy la más, y tengo allí una rejilla, me traigo una goma, Sí, y sí. riego. Claro, que esto tiene una tareita. Y esto se riega por la tarde, ¿no? Pues Sí, durante la cuando ya se mañana... va la calor. Claro, claro. Y ahora en el verano es un día y otro no. Claro. Tú Pues ves, está ahí, muy bonito, ¿eh? tú ves estas de aquí también son las espinas del Señor. Ajá. Pero no estamos este año mucho porque este año, Sí. mi marido es malo, los niños malos y todo, y no estaba pendiente yo de Y este es un pocito. las flores. Eso es un latón. Eso como un pocito. Eso como un es, pozo. esto es un latón. Ujú. Y ya me hizo mi sobrino, me hizo el arco y ya le puse Sí, toda sí. su cubeta y ahora quiero cambiarlo, a ver si ¿Y tengo usted de tiempo. aquí o es de... ¿Qué? ¿Usted de aquí de Torremolinos? No, soy de Córdoba, De Córdoba, ajá. soy cordobesa. Ajá. Y esta, cuando se casó mi hija, abrí la puerta por aquí y alicaté la fachada. Pues está muy bonito. La ponerla fachada así. tiene está muy bonita, sí. Ya le digo, el año pasado estaba mucho más bonito. Yo creo que es la única fachada de Torremolinos, ¿eh? Sí, no hay, Sí, sí, sí. no hay otra. Y ya les digo, no está muy bonita porque este año con mi marido malo y con los niños malos no me he dedicado para que para el mes de mayo esté bonita. Ujú. Ahora, para el año que viene sí pienso, o como me dé tiempo, para el día de la cruz la voy a poner más bonita. Ajá. Flores, más colores. Sí, pues está muy bonita. Bueno, ¿y cómo se llama usted antes de irse? Yo me llamo Concha, Concha, ¿qué más? Concha Sargado Ruiz. Concha Zargado Ruiz. Pues nada, pues muchas gracias, Concha. Del pueblo andaluz, agrícola, marinero y harinero, de unos 3.000 habitantes que tenía Torremolinos en el año 1920, ha pasado al Torremolino turístico universalmente conocido, que en temporada alta acoge a más de 250.000 personas, los que lo sitúan por delante de más de 35 capitales de provincias españolas. El Pinar de los Manantiales es una extensa zona verde situada al norte de Torremolinos, en los alrededores del recinto ferial, considerada el pulmón del pueblo. En su interior, además de numerosas especies de árboles, cuenta con barbacoa, mesas y sillas donde poder pasarse una buena jornada en el campo. Plaza Independencia, lugar donde estaba el antiguo mercado municipal, posteriormente el ayuntamiento. Actualmente conserva algunas dependencias municipales. El nombre de esta plaza está dedicado al pueblo de Torremolinos en reconocimiento a su labor para conseguir la independencia del municipio. Un monolito recuerda este hecho.
Plaza Costa del Sol, corazón de Torremolinos. Al igual que todas las calles, ha tenido transformaciones a lo largo de su tiempo, como nos muestra esta fotografía. Desde esta plaza se accede a la mundialmente famosa calle San Miguel. Muy cerca está situada una fuente con mucha historia. Fue reformada en el año 1942 para posteriormente ponerla en la plaza Costa del Sol. Queríamos, nos hacía ilusión hablar con alguien. En este caso es una mujer, el hombre también no como debiera, pero algunos hombres también hacen este trabajo. Que es, a Dios gracias, en la actualidad muy famoso en la artesanía dentro del mundo artesano español, como es los bolillos. Y hemos venido aquí a un lugar muy entrañable de Torremolinos, que tiene un nombre por aquello de que parece ser que había unas plantas, parece ser, digamos, silvestres, como son los caldos. Total, para entendernos, en la cañada de los caldos, que hay unas casitas muy bonitas, y en una de ellas nos hemos adentrado para ver y hablar con su propietaria. Y mira por dónde, pues para que nos haga algún trabajo de bolillo. Ella es Remedio Gómez Quesada. Remedio, gracias, sobre todo por la amabilidad en atendernos y en ofrecernos su casa y demostrarnos sus habilidades con el bolillo. Remedio, antes que nada, ¿dónde nació usted? Yo nací aquí en Torremolinos, en el Calvario, y nací, me he criado y sigo viviendo. Ahora ya un poco más alejado, vivo en la Cañada de los Cardos, pero vamos, mi familia y toda está en el Calvario, en Torremolinos. Mi madre vive en el Calvario y mis hermanos viven en el Calvario, y lo único que vivimos aquí es una hermana mía y yo. Pero vamos, que el contacto del Calvario es diario, todos los días. Remedio, ¿cómo nos interesa mucho saber cómo surge en usted la idea esta, o las ganas, o el deseo de practicar los bolillos? Porque en el inicio esto hay que aprenderlo, y vaya si tiene esto tela, con la cantidad de bolillos, con los ganchillos, con el hilo. ¿Cómo surge en usted esto? Pues a mí desde chica yo veía a una vecina de mi madre, nacida aquí en Torremolinos también, que es de la familia de los Sánchez, Zoa Sánchez, que nosotros le llamábamos Zoita Sánchez. Entonces esta señora yo la veía, vecina nuestra, yo la veía de mover los bolillos, y de aquello me impactó mucho desde chica, y yo siempre tuve las ganas de aprender, pero claro, aquí era imposible, porque aquí en el tiempo que a mí me tocó, antes había aquí, le llamaban la falange o la sección femenina. Entonces en la sección femenina sí daban clases de bolillo, que lo daba Mariquita Expósito, pero aquello se cerró, aquello se terminó y nada más. Entonces Zoita siguió haciendo sus bolillos, pero claro, nunca enseñando a nadie, ni nunca nadie quiso, digo yo, no lo sé tampoco, si tenían algún interés, esto se perdió. Pero un día me dijeron a mí que había aquí una señora que daba clases de bolillo, y entonces yo me interesé y me informé y fui, y entonces era verdad que estaba una señora que daba clases de bolillo, y yo hicimos un grupo de 7 personas, que era Blanca, la del Cortijuelo, mi cuñada Conchi, Juanita, la mujer de Pedro el carnicero, hija de Pepe el carnicero, y nos juntamos entre estas, éramos 7, y entonces ya decidimos de ir aprendiendo particularmente. Yo ya una vez que estábamos iniciados en esto, pues intenté de ir un par de veces al ayuntamiento a ver si aquello se podía seguir practicando, lo cual me dijeron a un principio que no podía hacer, porque no veían que aquello tuviera futuro en este momento, y porque ya estaban montados los talleres de cultura, y entonces me dijeron que el bolillo es que no tenía auge y no tenía empuje. Total, que yo seguí particular
pero nunca olvidándome de que aquello tenía que surgir de alguna de las formas. Y entonces pues yo hice hincapié, insistí, hasta que fui al ayuntamiento, me recibió la concejala de Cultura, y en un principio estaba un poquillo reacia, pero ya, entonces yo, claro, como yo estaba iniciándome en ello, claro, yo no podía decidir de yo dar clase, entonces hicimos hincapié y entonces entró esta señora que me estaba enseñando a mí. Y se montó el taller de bolillo en aquel mismo año, porque yo, preguntando, informándome, participé en un encuentro internacional en el Centro Cívico de Málaga. Entonces yo vi aquel mundo y yo vine pues a alucinar. Entonces a raíz de ahí pues fue cuando yo insistí más. Y entonces ya me dijo Encarnita Navarro que sí, que podía yo, que se iba a intentar de montar el taller. Se montó el taller y en el mismo año se hizo el primer encuentro de encaje de bolillos, que en el primer encuentro vinieron 400 personas al encaje de bolillos, al encuentro. Y así surgió. Esta señora que me enseñó a mí estuvo el primer año, estuvo el segundo, y ya la señora decía que ella tenía una edad y que estaba cansada. Y entonces yo seguidamente, yo a raíz de que fui al centro cívico, pues seguí formándome en otros cursos, en cosas más interesantes, encajes que no eran de aquí, que no eran los españoles, y a raíz de ahí, ya cuando la señora esta se quiso marchar, pues hablé yo con la concejala y entonces entré yo, y llevo 2 años dando aquí en Torremolinos en el taller de bolillos. O sea que ella, usted es profesora. Yo soy la monitora del Centro Cultural Ruiz Picasso, de aquí de Torremolinos. Algo que le pregunto, suelo preguntar, ¿cuánto es el máximo de bolillo que en algún encaje o algún trabajo ha estado usted utilizando? Bueno, ha llegado encaje que yo hice claro, al principio, estoy hablando ya de principio, que yo no era monitora. Yo no era monitora cuando yo le hice un pañuelo para procesionar la Virgen de la Nueva Málaga, de la Cofradía de la Nueva Málaga, que por cierto la lleva todavía. Ese pañuelo tenía 225 bolillos. Luego hay piezas que los bolillos no tienen límite, porque a lo mejor son 100, 120, 200 y pico bolillos, pero a lo mejor nosotros componemos unas plantillas que no son tantas, pero lo componemos para abreviar, y a lo mejor podemos meter hasta 500 bolillos. Se puede meter, sí, no tiene número para meter bolillos. Según el trabajo que lleva, o tiene que ver lo grande con los bolillos, o los pequeños encajes que se ve, que igual lleva muchos bolillos por lo pequeño que es, no sé. No, los encajes no tienen nada que ver que porque lleve más bolillos sean más difíciles. Los encajes, según los encajes que usted haga, puede ser un encaje muy pequeño, pero puede tener más dificultad que un encaje grande, porque eso no tiene nada que ver. La gente, lo que pasa es que te llaman la atención cuando ve un mundillo con muchísimos bolillos, pero a lo mejor tiene un bolillo con 25 pares o 15 pares y tiene muchísima más dificultad. También el grosor del hilo, también la clase de encaje también. En España somos muy ricos en encaje. Sí, tenemos los encajes de Almagro, que son los principales, que es el encaje popular. Luego tenemos el guipur de Galicia. Luego también están los que ya los catalanes llegaron a decir que eran suyos, que es la blonda catalana, que es el refí catalá, que le llaman ellos, que tienen su museo. Es una cosa que yo tengo ganas de que, a ver si poco a poco se pudiera conseguir hacer un museo aquí en Torremolinos con lo que se pueda recabar. Bueno, pero esos son ya más adelante. Remedio, ¿está consolidado tras mucho trabajar y hablar el bolillo aquí en su pueblo, en Torremolinos?
Sí, aquí sí está consolidado. Ahora mismo sí está consolidado porque hay mucho interés. Además, hay una matriculación de 100, ciento y pico de alumnas que se están durante el año. Este año, por ejemplo, desde luego tenemos que decir que es verdad que si no fuera por la ayuda del ayuntamiento, de cómo y de qué forma lo hacen ellos, sería imposible de llevar a cabo lo que llevamos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos el taller montado y son 100 personas, bien. Este año el ayuntamiento ha tenido la deferencia de regalarle un año sin matrícula a las alumnas, y luego nosotros vamos en el tiempo que empiezan los encuentros, que son las reuniones que tenemos nosotros con los demás pueblos de España. Vamos casi todos los fines de semana, vamos a algún pueblo, estamos en contacto unos con otros y la gente está ilusionada, pleno. Remedio, esas 100 alumnas, porque entrevistamos a mujeres con los bolillos en distintos pueblos del Príncipe de Málaga, pero casi no hay hombres haciendo bolillos, y se ve en algunos encuentros, se ve algunos hombres que sí, que le dan muy bien al tema, con lo bueno que esto es tanto para la mujer como para el hombre. Sí, pero el hombre tiene marcado sus raíces y parece que si se mete aquí no es cosa de... Pero vaya, que pueden estar tranquilos, que el que haga bolillo no le pasa nada. Se queda como está, que no le pasa nada. ¿Tenéis por casualidad alguno aquí en Torremolinos? No, en mi taller no hay ninguno. En mi taller no hay ninguno. Me han dicho, me han dado 2 o 3 veces el aviso que iban a venir, pero no, ahora mismo no hay. Y otra cosa que le quería preguntar, tantas alumnas haciendo bolillos, ¿todas a la vez o tenéis...? No, todas las veces no, tenemos horario, tenemos 5 turnos y están muy bien repartidos y estamos muy bien porque tenemos desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, luego tenemos desde las 4 a las 8:30, en 5 turnos diarios, 2 veces en semana, por alumna. Entonces tiene usted, aparte de la casa, donde entretenerse. Sí. Por último, quisiera agradecerle además la acogida que nos dispensa, pero ya que tiene usted que ir a la televisión, por si hay alguien, en este caso, por desgracia nada más que mujeres, que los hombres que se animen también, ¿cómo si quieren aprender bolillo, en este caso en Torremolinos, qué es lo que tienen que hacer? Pues nada, se tienen que acercar al Centro Cultural, que nosotros tenemos el plazo de apertura de matrícula, porque nosotros ya estamos preparando las matrículas para las alumnas antiguas, para respetarles su turno, pero vaya que siempre hay sitio para nuevos. Pueden, la última semana de junio, del 25 al 29, se pueden incorporar allí ir al Centro Cultural y pedir su matrícula con el carnet de identidad. Y si es de Torremolinos, empadronado en Torremolinos, pues nada, un justificante. Si son pensionistas, pues el ayuntamiento se lo da gratis. Con más facilidad imposible. Y el que tenga ganas de hacer bolillo, que se acerque y que lo enseño. Pues en fin, hasta aquí llegamos en este ameno, creo, e interesante, eso sí, seguro, en esta entrevista con Remedio Gómez Quesada, en la Cañada de los Cardos, en Torremolinos, sobre los bolillos. Y a los hombres que nos tenemos que animar. ¿Por qué? Porque esto es bueno no solo para las manos, sino para la mente. Y tú hombre que me estás viendo y me estás escuchando, tu mente es igual que la de una mujer. Y esto es fenomenal, es relajante, mucho mejor que, por ejemplo, jugar una partida al dominó. La Nogalera. A esta plaza le da su nombre los apartamentos que la rodean y que fueron de los primeros que surgieron en el casco urbano del pueblo. Plaza de San Miguel, donde se encuentra la iglesia parroquial que lleva el nombre del patrón de Torremolinos, San Miguel Arcángel.
septiembre se celebra el Día del Turista. Este día el visitante podrá degustar gratis paellas y bebidas, como podemos observar en este cartel informativo. Sin lugar a dudas, esta fiesta sirve para darle una mayor proyección a nuestra incomparable y paradisíaca Costa del Sol, que tiene, entre otros encantos, unos 150 kilómetros de litoral acariciado por nuestro mar Mediterráneo. A los pies del Hotel El Griego se encuentra un pequeño pero bien cuidado parque, donde se puede descansar en los bancos que existen y al mismo tiempo apreciar los jardines que los rodean, así como ver el busto que en honor de Isabel Manoja se inauguró en su día, como homenaje a esta torre molinense de pro, a quien está dedicada esta avenida. También podemos observar la existencia de dos gigantes murales pintados en la fachada de sendos edificios. La Casa de los Navajas, de estilo mudéjar, fue mandada a construir por Antonio Navaja Ruiz en el año 1925. Desde la playa del Bajondillo podemos apreciar aún en su día su belleza arquitectónica, que irradia esplendores de otros tiempos. Torremolinos, además del Día del Turista, también celebra otro evento muy importante, el Día del Pescadito, famoso ya en medio mundo. Como famosa es por su importancia la romería de San Miguel, que se ha consolidado como una de las más populares de Andalucía. Por supuesto que Torremolino es mucho más que todo esto. Por eso, a modo de punto y final, hemos querido dejar constancia en este poema, a modo de síntesis, el reconocimiento por nuestra parte de lo que este lugar ha supuesto para el desarrollo integral de Media España, como talismán de la industria más importante en el inicio de este tercer milenio, el turismo. Torremolinos, hermoso pueblo costero, lleno de luz y alegría. Tú le ofreces al mundo entero lo mejor de Andalucía. El agua de tus manantiales a Málaga diste de beber, sacándole de sus males cuando no veíamos llover. Cumbarengos con su pesca, los molinos, harina para el pan, y los productos de tu tierra no podemos olvidar. Cuna del mar que te baña, tu sol es sensual melodía, eres orgullo de España por tu grandeza y simpatía. Talismán del turismo mundial, sinfonía eterna de bellos colores. Hoy te ofrecemos este documental envuelto en miles de oles.